Buenos días, profe. Soy la alumna Paz Solizana Laura del grupo Quinto A ALM. Voy a presentar la práctica 11 de la unidad 2. El título de esta práctica es Unidad 2 7sec 1.c, display de 7 segmentos básico. Explicación del código en microC. Aquí tenemos la vista del cuerpo completo de todo el código con el que vamos a trabajar. Y primero, tenemos a la función que se encarga de transformar y adaptar un número en binario para los 7 segmentos de un display, y está declarada tipo char junto con su variable ayudante, digit. Seguimos con la función principal de void main y las instrucciones dentro de sus corchetes, declarando pines digitales en la parte baja con Ansel y pines digitales de entrada y salida en la parte alta con Ansel H. Se inician los puertos B y D en ceros y se configura al puerto B como entrada con tris y al puerto D como una salida. Y esta vez tenemos únicamente una instrucción que va a repetirse infinitamente gracias a while y a su 1 entre paréntesis. Esta instrucción dice que se le va a asignar al puerto D al puerto B pasando debajo de bin 2-7sec. Es decir, esta instrucción se encarga de que cualquier dato que se introduzca en el puerto B va a pasar con la función para que ésta transforme el dato que hay en el puerto B y la adapte para que se pueda reflejar en el display. Es por eso que se le asigna al puerto que se encarga del display. Más abajo y fuera de los corchetes de void main está de nuevo la función bin2-7sec entre paréntesis charDigit pero con switch. Aquí digit se encarga de llevar un valor o un caso a la función para que ésta la transforme y la liste para el display. Al principio se dijo que cualquier dato introducido por el puerto B va a pasar por la función. Entonces, switch y principalmente digit son los que se encargan de pasar estos valores. Digit detecta el valor del puerto B y busca con switch este valor para que lo busque por él en la sección de casos, y le retornará a digit un valor hexadecimal para que termine de pasar el número a la función y lo transforme. Un ejemplo de cómo es que esto lo convierte es que cuando la función recibe un valor hexadecimal, por ejemplo, del 0, que es 3f, recibe un número binario de primero 6 unos y 2 ceros. Según su función, los números que estén en 1 son los segmentos que van a encenderse. Aquí están los segmentos asignados de A, B, C, D, E y F. Así que deberían de ser esos los que juntos formen un 0. Explicación del circuito en Proteus. Aquí tengo mi circuito en Proteus con el que voy a estar trabajando y el que va a ser explicado a continuación. Primero tenemos a un PIC de numeración 16F887. Es un PIC de 40 pines que se alimenta con 5 voltios. El primer pin del PIC está activado como pull-up en esta parte del circuito. Esta parte es una configuración master clear que al conectar el botón a tierra causa un reset completo. Y al no presionar el botón va a estar conectado al voltaje, por lo que el PIC podrá entrar en su modo de programación. Los pines del 2 al 5 están conectados a un botón normalmente abierto, a una resistencia de 10 kΩ respectivamente y una fuente de voltaje. Esto los configura como pull down, es decir, introducen un cero lógico. Enseguida tenemos el pin 13, que es un clock in, un pin por la que se le aplica la entrada del circuito oscilador externo que proporciona la frecuencia de trabajo de un microcontrolador. También está el pin 14, que es un clock out, un pin auxiliar de este circuito oscilador. Es por eso que están conectados al cristal de frecuencia de 4 MHz, porque es la frecuencia con la que va a estar trabajando el PIC. También están conectados a dos capacitores de 33 picofarados que pueden trabajar con la radiofrecuencia y una conexión a tierra. Ahora tenemos a todo el puerto B. Este puerto fue configurado como una entrada, es decir, en estos interruptores que están conectados al puerto van a introducir los datos que van a mostrarse en el puerto de salida. Aquí tenemos al puerto D, el puerto que fue configurado como salida. Todo el puerto D está conectado a una 8 resistencias de 150 o 180 ohms respectivamente y a un display de cátodo común en esta ocasión. En este display es donde van a estar mostrándose todos los datos que sean introducidos por el puerto B. Además, el pin 10, que es parte del puerto B, está conectado a un buzzer y a la pata tierra del display. Por último, tenemos al puerto C. Este puerto está conectada a unos LEDs y a 8 resistencias de 330 ohms.
Demostración de su funcionamiento en Proteus. Antes de la simulación, vamos a asegurarnos de cargar al PIC con el archivo ejecutable .exe. Aquí tenemos nuestra simulación ya iniciada y nuestro display está mostrando un 0. Esto quiere decir que en el código habíamos quedado que cualquier dato introducido por el puerto B iba a mostrarse en el puerto D. Indirectamente, nosotros no estamos moviendo nada en el puerto D, B, pero como no estamos moviendo nada, estamos mandando un 0, entonces este 0 va a mostrarse en el display. Pero si yo mando el valor de un bit, va a mostrarse. Si mando el valor de 2 bits, van a mostrarse. Si mando 3, voy a sumar este interruptor que vale 2 bits más el que vale 1 bit. 3 bits. También podemos mostrar el valor de 4, el de 5, y si le sumamos 2 bits, sería 5, 6 y 7. Luego tenemos un bit de 8, 8 más 1, 9. El número más grande que podría mostrarse en este display podría ser el 11, viéndose de esta forma. Ahora que se ha visto el funcionamiento del código con un display de cátodo común, se va a probarse con uno de ánodo común. Lo único que va a cambiar va a ser la forma del código, ya que si lo ponemos el mismo código en uno de ánodo común, lo que puede pasar es que va a verse mal. Un ejemplo del error. Así que esta parte del código es la que va a ser cambiada. Esto se hizo con la ayuda de esta herramienta de microC, que nos da el valor que nosotros queramos dependiendo si es de cátodo común o si es de ánodo común. Ahora que ha sido modificado el código de microC para un display de ánodo común, pueden apreciarse bien los números en el display. Si yo pongo un número de un bit, va a aparecer un bit. Si yo quiero poner un 2, sale un 2, un 3, puede ser un 4, un 5, un 6 o un 7 o un 8. Y en caso de que se quiera sobrepasar el número, el display no va a poder mostrar nada. Así es como funciona para un display de ánodo común y uno de cátodo común. Lo único que tiene que cambiarse es el código en microC. De lo demás funciona exactamente igual. Esto es todo de mi parte, soy la alumna Vázquez Solís.